Buenas noches, mis hermanos y amigos. El servir al Señor es un privilegio que nada se le puede comparar en este mundo. El saber que cumplimos a los propósitos del Señor es algo que llena, que llena. Siendo cristianos, siendo hijos de Dios, siempre debemos servir al Señor, ser siervos de Él. Hay muchas maneras en que podemos servir al Señor, muchas maneras. El que llega a una iglesia y se sienta solo a escuchar y a aprender sin hacer nada para el Señor, en sí está perdiendo el tiempo. Porque mis hermanos, somos instrumentos en las manos del Señor. El apóstol Pablo comparaba a la iglesia como un cuerpo, donde en el cuerpo ningún miembro puede decirle a otro, no te necesito. Todos en la iglesia del Señor somos necesarios. Todos. Claro que sí. Hay unos que no quieren servir al Señor por diversas razones. No quieren trabajar para el Señor, ya sea que están cansados, que su trabajo secular no les da. Pero mis hermanos y hermanas, somos instrumentos de Dios. Unos se guardan, o sea, nosotros nos guardamos y otros actuamos. En el capítulo 21 del libro de Mateo, quiero leerles algo. Mateo 21, desde el verso 28. Mateo 21, desde el verso 28. Nos dice así la palabra del Señor. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Bien, el Señor Jesucristo está hablando de que ellos, los judíos, eran los primeros en recibir la ley, recibir la palabra de Dios, pero no quisieron seguirla, no quisieron obedecerla. Fabricaron una religión a su medida. Eran religiosos a su medida, pero no a la voluntad de Dios. Sin embargo, la palabra de Dios, cuando la recibieron las prostitutas, los ladrones o los gentiles, se convertían al Señor, llegaban a Cristo. Los primeros llamados fueron los judíos, pero ellos no tomaron el camino del Señor. Entonces el evangelio fue predicado a gentiles y a pecadores, personas que se consideraban pecadores, perdidas de la sociedad. Y dice el Señor que los publicanos y las rameras van delante de aquellos que primeramente recibieron las palabras del Señor. Comparemos esto con la iglesia. En la iglesia
siempre hay mucho que hacer. Y los pastores tienen que estar pidiendo y pidiendo colaboración. Y no me refiero simplemente a dinero, sino que, por ejemplo, hay que pintar la iglesia, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y los hermanos llegan nada más los domingos, se sientan, ven y se van. O sea, todo el peso recae sobre el líder, sobre el líder. No estiman como suya la responsabilidad. Bueno, que lo haga otro, que lo haga otro. Hay bastantes hermanos que pueden hacerlo, pero mis hermanos, aquel que lo hace es bendecido por el Señor. Pero no puede ser que en la iglesia siempre pensemos mejor que lo haga otro. Este hombre primero dijo, voy, y no fue. El otro le dijo, no, no quiero ir, pero después arrepentido fue. El Señor trabaja con los que quieren hacerlo, con los que quieren trabajar. Y hermanos, amados, ¿no? He sido testigos de iglesias que han levantado sus templos con hermanos poniendo ladrillo a ladrillo, bloque a bloque, saco a saco. Hermanos que arrimaron el hombro. O sea, hace muchos años eso se veía. Todos trabajaban juntos para el templo sea levantado. Y era un trabajo que no solamente, mis hermanos en la fe, ¿no?, el templo quedó bonito, sino que la iglesia se unió. La iglesia que trabaja unida permanece unida. Pero aquello de que lo haga otro, que lo haga otro. No, mis hermanos. Si podemos nosotros aportar ayudando, ya sea a pintar la iglesia, ya sea a hacer limpieza de la iglesia, bueno, cualquier del templo, me refiero al templo, ¿no? Bueno, si yo no puedo, puedo pagarle a alguien para que ese alguien lo haga. Pero somos necesarios, hermanos, no indispensables. Cada creyente es necesario, mas no indispensables. Porque el Señor, tranquilamente, si nos negamos a hacer algo, Él utiliza a otro. Nuestro Padre Celestial no se hace problemas. No se hace problemas. Si no queremos hacerlo, nuestro Padre a otro se lo llama. Pero es un privilegio servir al Señor. Nada de que lo haga otro. Y no me refiero simplemente cuando hay hermanos que manifiestan que es labor del pastor, que solo el pastor debe hacerlo. Eso no. Es importante que lean las escrituras. Todos en la iglesia deben arrimar el hombro en el Señor. Dígame una cosa, hermano o hermana. Cuando se acerca a orar por una petición especial que tiene delante de Dios, Dios escucha a sus hijos. Dios bendice a sus hijos. Pero yo le pregunto a usted, ¿ha escuchado usted al Señor cuando le dice, quiero que hagas esto para la iglesia? ¿O ahí cierra sus oídos? Todos somos necesarios. No es que lo haga otro. Algo siempre hay que hacer en la iglesia. Y ni siquiera tenemos que preguntarle al pastor o a los líderes qué puedo hacer. Los que quieren servir dicen, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Para qué es necesario? Dígame qué debo hacer. Ese es el creyente que sirve. Ese es el creyente que bendice y es bendecido. Ese es el creyente. Miren, en Lucas, Evangelio de Lucas, el capítulo 22 de Lucas. Aquí hay algo muy interesante. Vamos a leer Lucas 22 desde el verso 24. El Señor nos dice así en su palabra. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas
No así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Fíjense, es el Señor que nos dice, Él vino siendo el Señor para servir. El Señor no es que en la mesa se sentó a esperar que le sirvieran, Él sirvió. Y Él pregunta, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa esperando que le sirvan o el que se para a servir a los que están sentados? ¿Cuál es el mayor? Y el Señor dice, el que sirve. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y el Señor es nuestro ejemplo, hermanos. Es nuestro ejemplo. Servir al Señor es un privilegio. Y ese privilegio no debe quitárnoslo nadie. Nadie. Ah, mis hermanos, así sea ir a poner un clavo en la iglesia, una manito de pintura en la iglesia, algo que se aflojó, pero preocupados por la iglesia, preocupados cómo está la iglesia, o mejor dicho, el templo donde se reúne la iglesia. Preocupados, que se vea bonito, ¿no? Que se vea algo atractivo, ¿no? Porque es el templo del Señor. Es la casa de oración donde nos reunimos. Y más aún, la iglesia del Señor, su principal labor es ¿cuál? Ir y hablar de Cristo, ir y dar testimonio de Cristo. El Señor dice, me seréis testigos, y testigos somos de Cristo, de su poder, de su gloria, de su honra, de su palabra. Testigos somos. Y ese es el servicio más grande que prestamos en la iglesia del Señor. El servicio de proclamar su palabra a los que no lo conocen. Sí, mis hermanos, ¿no? Es realmente hermoso. Hay una hermana que ya no está con nosotros aquí. El Señor la levantó, pero era profesora de escuela dominical y sirvió por algunos años siendo profesora de escuela dominical. Bueno, el Señor la levantó, se la llevó a su presencia. Fíjense, hermanos, ¿no? Me topé algún día con un vigilante de tránsito. Estaban parando gente. Hace algunos años vi a la costa. Y bueno, me pararon como 5 vigilantes, ¿no? Y uno se me acercó y yo no lo reconocí para nada, para nada. Y dice, ¿cómo está, hermano Eduardo? Yo lo miré y dice, buenos días, ¿cómo está? Porque no lo reconocí. Me dice, yo soy fulano de tal. Usted no se acuerda de mí, pero ¿no? Dice, sí, le debo al Señor que la hermana en Cristo, que fue mi profesora de escuela dominical, me habló del Señor. Con ella yo acepté a Cristo. La hermana está con el Señor ahora, pero hermanos, esas son pequeñas cositas que a veces predicamos al Señor, le hablamos de otros y esos otros nunca se olvidan quién fue la persona que lo trajo a sus pies. Servir al Señor es un privilegio. No se diga a sí mismo o a sí misma que lo haga otro. De alguna manera usted preste un servicio al Señor. De alguna manera proclame el evangelio de su palabra. De alguna manera busque servir en la iglesia. Oh, hermanos, en la fe, busque servir al Señor. No deje o diga en su corazón para sí mismo o sí misma que lo haga otro. No, hermanos, servir al Señor más que un trabajo es un privilegio. Y ese privilegio, no, hermanos, no lo podemos delegar
a otros. Si tengo cómo hacerlo, lo hago. Salomón decía, todo lo que te viniere a la mano a hacer, hazlo según tus fuerzas. Es la palabra de Dios, mis hermanos. Por eso, en el amor de Cristo, en el amor del Señor, lo repito, no diga que lo haga otro. Ponga cartas en el asunto y hágalo usted. Servir al Señor es un privilegio. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos. Amén.